Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Leo. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Los invito a suscribirse y activar ya mismo la campanita. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo y más de 50 premios semanales, es súper fácil. Debes ver el video completo y así conocerás los requisitos. Además, puedes apoyar de esta manera viendo el video completo nuestro refugio de animalitos rescatados. Te cuento que ya tenemos lecturas personalizadas. Si deseas la tuya, en el primer comentario te dejé los datos de contacto. Y además quiero comentarte que esta lectura del día de hoy es general. No tiene fecha específica para ser escuchada, no tiene sexo o género a quien va dirigido. Si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a comenzar con un mensaje general. Bueno, si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejé el link. Mensaje general para todos los Leo de parte de los angelitos. Te dice: iniciarás un nuevo ciclo. Estás ante un nuevo comienzo, Leo. Estás ante una nueva etapa en la que vas a dejar muchas cosas atrás. Estás ante esa etapa que tanto venías esperando, que tanto has estado anhelando, para poder avanzar en tu camino, para poder proseguir de una forma mucho más adecuada, mucho más asertiva en cada una de las etapas o de las áreas de tu vida. Iniciarás un nuevo ciclo. Es una carta muy linda, es una carta muy bonita, porque nos invita y nos habla acerca de la renovación, de la regeneración, de que cada día también es una oportunidad para poder hacer las cosas de manera diferente. Hay un mensaje especial que quiero entregarte para ti, Leo, y es el hecho de que vivas un día a la vez. Así, de esta manera, viviendo un día a la vez, podrás como afrontar de una mejor forma todo lo que se puede venir encima en la vida. Si te abrumas pensando en muchas cosas al tiempo, créeme que todo será un poquito más complicado. Vamos a pasar entonces a la lectura para el plano de lo sentimental, para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien, y luego iremos a los solteros y al dinero. Para todos mis amigos Leo que hoy tienen una conexión, bien sea con su crush, su novio, su amante, su ex, su esposa, puede que estén juntos o que estén separados, puede que inclusive se encuentren justo en este momento en contacto cero. Para todos ustedes es esta lectura. Quiero que en este momento te concentres muchísimo lo más que puedas y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora quiero que te concentres muchísimo y en tu mente digas tu nombre y el de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Sacaremos 3 filas. La primera es qué piensa de ti, la segunda qué se viene para la relación y la tercera qué te aconseja. Primero, ¿qué piensa de ti esta persona? Vamos a sacar todas las cartas y luego haremos la interpretación. La reina. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces y vamos a hablar el mensaje. ¿Cuáles son los pensamientos que tiene esta persona hacia Leo? Bueno, lo primero que todo, y es que quiero decirte a través de ese 8 que es una persona que no actúa equilibradamente,
en el momento en el que Leo sí lo hizo. Ahora esta persona está totalmente arrepentida, está viendo que realmente fue muy injusto, te dice a través de ese 8 de oros, y es alguien que avanza, alguien que progresa hacia ti, alguien que se mueve hacia ti, alguien que te va a buscar. Esta carta de la Reina de Espadas por su parte me dice que es una persona que está sintiendo muchos celos. Créeme que le atormenta la idea de que tú puedas estar con alguien más, le atormenta la idea de que tú le dejes atrás en el pasado y que aparezca alguien que te conquiste. La carta de el Áquer invertido me dice que puede percibir en ti que ya estás haciendo un proceso de sanación, pero también cuando nosotros estudiamos el manual de este tarot, me dice esa carta que percibe en ti la liberación, percibe en ti el fin de la esclavitud. Siente que ya no estás teniendo ese apego emocional tan fuerte, tan grande, tan marcado que antes tenías, porque creo que algunos de mis Leo, pese a que son un signo bastante instintivo, salvaje y fuerte para muchas cosas, para el amor puede llegar a ser muy noble, y esto en ocasiones puede tender a caer en la dependencia emocional. Ve que es alguien que ahora eres más seguro, que atrás ha quedado todo este tema de las dudas, que atrás ha quedado todo este tema de como lo inseguro que podría haber sido Leo. Me encanta porque miren que abajo me aparecen dos reinas en lo que viene para esta relación. Y es eso, es el tiempo en el que tú empiezas a reinar, en el que empiezas a triunfar, en el que empiezas, digamos, a empoderarte tanto, Leo, de tu vida y a sanar tanto que ahora te estás colocando como prioridad, te estás colocando como ese primer lugar que nunca debiste haber perdido en tu vida. Veo con todo mi corazón que definitivamente esos seis siempre me marcan muchas dudas, muchas dualidades, me marca que esto, el hecho de empoderarte y de salir de estas dudas, ha sido un trabajo muy fuerte en ti, muy fuerte a nivel emocional y también muy fuerte a nivel espiritual. Ese caballero me indica que todo este cambio que has hecho en ti, toda esta nueva vibración, y también esta vibración siento que ha alejado a personas que no están de acuerdo con esta relación, ha causado que esta persona venga con ganas de darlo todo, de luchar por ti, de entregarse, de avanzar de una mejor manera hacia ti, Leo. La carta del ciclo me dice que viene un cambio muy importante. Sin embargo, es un cambio que se está dando o que se va a dar desde la prudencia, que es un cambio que se está gestando desde la tranquilidad, un cambio que se está gestando desde la paz, desde la armonía. Y aquí veo mucha transformación, mucho arrepentimiento de esta persona, y todo esto hace que avance y que progrese de una manera satisfactoria y emocionalmente sana. Este 2 de oros, por su parte, acá abajo, me dice, sin embargo, él estará acompañado de una buena carta, que viene una solución y que parte de la solución es un nuevo comienzo, es un nuevo inicio, es un borrón y cuenta nueva. Puede ser un borrón y cuenta nueva solos. Esto quiere decir que algunas de las parejas no van a volver, o vas a ser tú, Leo, el que ahora ya no quiere volver, pero te permitirá iniciar nuevamente tu vida de soltero, soltera en paz.
Para todos aquellos que definitivamente sí quieren como retomar la relación, me habla acerca de verdades que salen a la luz con respecto a situaciones del pasado. Estas verdades van a permitir que la pareja se quite una carga de encima y que puedan fluir con mayor tranquilidad, con mayor paz. Sobre todo tú, Leo, que tú puedas como fluir. Siento que también la carta del 5 te dice, recuerda mucho las cuestiones por las cuales iniciaste una relación con esta persona. Esos motivos te van a ayudar a descubrir si realmente vale la pena. Si fueron motivos equivocados, como por ejemplo que te sentías solo, que te sentías sola, que necesitabas suplir alguna necesidad emocional o porque no económica, pues creo que no vale la pena y que quizás sea mejor seguirte empoderando tú solo, tú sola de tu vida y continuar con todo esto. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio al respecto. Y respecto a lo que siente, me dice la carta del estudio alguien que está meditando mucho cómo regresar hacia ti. ¿Qué piensa? La carta de la venganza me dice, ojalá Leo pueda perdonarme el hecho de no haberle colocado como prioridad. ¿Qué quiere? La carta de la angustia, superar o dejar atrás toda esta angustia que está sintiendo por el hecho de que puede pensar que Leo se está alejando un poco, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, desde este aspecto, es súper importante que puedas empezar a dejarle atrás o dejarle claro como que tú siempre debes ser prioridad, aunque él ya lo está notando, pero también marcar los términos y condiciones si es que quieres volver con esta persona. Vamos a pasar al plano de los solteros y luego a la economía. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que participen en los en vivo donde respondo sus preguntas gratis. Para los Leo que están solteros, siento que salieron de relaciones con una persona bastante inmadura, me dice aquí, una persona que no fue leal, que no mostró su cara tal cual era. Sin embargo, viene alguien más que tiene ganas de luchar por ti. Me dicen las cartas que puede ser alguien de una edad menor, que tú vas a estar un poquito como ahí prevenido por causa de esta ruptura, pero me dice que tu relación futura, aunque la persona sea menor, va a ser algo más estable. Entonces no te preocupes en ese sentido porque de verdad vas a poder fluir. Vamos a leer ahora la parte económica y para todos aquellos que están sin trabajo en este momento el tarot egipcio les dice la carta del descubrimiento. Explora un poquito más otras opciones. Si no es allí donde estás, será en otro lugar. Pero la carta del descubrimiento me dice que buscando vas a encontrar muy pronto. Para todos aquellos que están en un trabajo, tienen un negocio, la carta del renacimiento me dice que llega una nueva oportunidad para esta situación, que es muy buena y que no la dejes pasar. Para los que van a preguntar acerca de un dinero, me dice la carta de la emperatriz que todo se resuelve a tu favor. Número de la suerte para ustedes, número 52. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, te voy a contar los premios y los requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo, 50 respuestas a preguntas que dejen entre semana, deben ser puntuales, y también los en vivo que ahora, donde respondo sus preguntas gratis, que ahora solo será para suscriptores. Los requisitos deben cumplirlos todos y son los siguientes. Número 1, estar suscritos. 2, darle like. 3, activar la campanita. 4, escribir la palabra nube. Contarnos si prefieren frío o calor y además quiero que compartan este video en redes sociales. Inviten a sus amigos y así cada día seremos una comunidad más grande. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.